Hola, nos encontramos otra vez. Esto es Agregándole Valor a la Vida. El programa que nos muestra los caminos en la elección de crecer para salir del estancamiento. Sujétate, que vamos a despegar. Ya comienza Agregándole Valor a la Vida, tercera temporada. Buena vida para todos. Nos encontramos una vez más en Agregándole Valor a la Vida en este programa número 17 de la tercera temporada. ¿Cómo estás, Juan? Qué lindo, Vero, qué lindo esto, todo nuevo, estudio nuevo, practicando algo nuevo. Un íntimo. Un íntimo con alguien, pero lo que pasa que en casa nunca había venido alguien de estas características, así que estamos muy felices. Estamos muy felices. Muy. Y bueno, y como siempre vamos a agradecer que estamos transmitiendo por FM 100.1 Radio El Espectador desde la ciudad de Rafaela y también por Next TV, por supuesto, y a todas las radios amigas que nos acompañan desde San Vicente, Esperanza, Sunchales, Tostado, San Javier, Ceres y Suardi. Qué lindo, ¿no? Cuánta gente que se está enganchando y también cómo la gente puede devolvernos esto. Y nos pueden contactar, por supuesto, a través de los canales digitales. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 03492 15 59 05 47. Y por supuesto, como siempre, estamos en las redes sociales. Nos encuentran en @ABBRadio en Instagram y después también estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, como Agregándole Valor a la Vida. Y también salimos por otro canal, salimos por Nexi. Y por Más Región, canal Más Región, nos está viendo desde todos lados. Qué lindo, bueno, qué lindo todo esto, ¿no? Y como cada temporada, cada encuentro, cada momento en la semana nos vamos preparando y vamos pensando, y estuvimos pensando todo este tiempo. Pensábamos, la vida por ahí la vivimos como en el por dos de WhatsApp, ¿no? Y decimos, podríamos vivir la vida siguiendo parafraseando a WhatsApp en el 05, ya en menos del 1. Qué pregunta, Vero, ¿no? Sí, estuvimos pensando y tenemos un invitado de lujo que nos va a estar acompañando a resolver la temática del día de hoy. Bueno, ya lo presentamos. Claro, vamos adelante, claro que sí, vamos con él, claro. ¿Quién está? Vamos a presentar a Carl Honoré. Es un periodista canadiense, autor de bestseller del libro Elogio de la lentitud, sobre el movimiento lento, y también el libro Elogio de la experiencia, Bajo presión. Carl nació en Escocia, pero se considera canadiense, y después de graduarse de la Universidad de Edimburgo con títulos en Historia e Italiano, trabajó con niños de calle en Brasil, lo cual le inspiró para iniciarse en periodismo. Desde 1991 ha informado sobre Europa y América del Sur, trabajando 3 años como corresponsal en Buenos Aires. Actualmente trabaja y vive en Londres con su mujer y sus 2 hijos. Así que le damos la bienvenida a Carl, periodista, escritor. Bienvenido, Agregándole Valor a la Vida. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Estoy súper entusiasmado y honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Carl, qué sorpresa todo lo que vamos viendo a través tuyo, los que te hemos leído, porque bueno, obviamente desde el 2004 que aparece tu libro y antes tal vez ya veíamos un poco toda esta evolución, pero sabemos de tu concepto y después lo vamos a desandar, pero la idea que la gente quiere saber, ¿quién es Carl? ¿Cómo habla tan perfecto español? Ya vimos, viviste en Buenos Aires, pero ¿quién es Carl? ¿Cómo llegó a esto ese hombre que nació en Escocia? Es una pregunta con la cual yo llevo años lidiando también. No sé si he encontrado la respuesta. Pero, bueno, ¿quién soy? Soy una persona de curiosidad. Siempre lo he sido, ¿no? Nací con no sé cuántas preguntas en la boca y a raíz de eso me lancé al periodismo, ¿no? Quería saber, quería curiosear, quería explorar, entender, investigar. Pero esta sensación, este impulso básico, intrínseco mío, siempre ha ido de la mano con otro síndrome. Siempre he tenido un síndrome de querer salvar el mundo, ¿no? Así que cuando salí de la universidad me fui a Brasil a trabajar con niños de la calle y eso duró unos meses. Y me di cuenta de que podía hacer más para el mundo escribiendo sobre la injusticia, ¿no? Así que me transformé en periodista y
me dediqué a eso durante 10 años, ¿no? De los cuales 3 los viví en Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, ¿no? Es un país, Argentina es una ciudad, Buenos Aires, que tengo mucho afecto, ¿no? Todavía. Pero al cabo de, no sé, más o menos una década de periodismo, me di cuenta de que no estaba teniendo el impacto que quería tener en el mundo. O sea, el periodismo se había convertido casi en no sé, en una forma de entretenimiento. Así que salí de ese mundo para lanzarme al mundo de los libros, que me pareció un trampolín, una herramienta, ¿no? Una arma más potente como para desafiar muchas cosas negativas que había en el mundo. Así que mis primeros 3 libros, como bien los nombró Verónica, son como casi una trilogía, ¿no? Contra el culto a la velocidad. Mi último libro es Elogio de la Experiencia, es como un libro que trata de derrumbar el culto a la juventud. Así que ahora me doy cuenta de que obviamente no me gustan los cultos y me dedico a aniquilarlos. ¿Y este deseo por comenzar a escribir viene de familia o hubo una situación en la que dijiste, quiero comenzar a plasmarlo en un libro? Sí, es algo de mi familia. Es una familia muy literaria, de muchas palabras, ¿no? Mis padres, los 2 eran gran académicos de griego, de latín, y hablan muchos idiomas, así que en casa siempre hablábamos de 2 cosas, de la comida, porque somos muy de cocinar y de disfrutar de la cocina, y de las palabras, del lenguaje y del idioma. Y entonces yo crecí como en inglés, soy anglófono de habla inglesa, pero también aprendí el francés en Canadá, y aprendo los idiomas con bastante facilidad, bastante rápido. Me enseñé el portugués, lo aprendí en Brasil, aprendí el italiano en la universidad, y luego aprendí el castellano en Buenos Aires. Antes de ir a Buenos Aires con una mochila y un pasaje de ida, me compré un libro de la gramática, ¿no? de la lengua española, ¿no? Y ese libro me lo comí. Y llegué a Buenos Aires con todo de la gramática, el vocabulario en la cabeza, pero faltaba el uso, ¿no? Faltaba hablar. Pero me lancé me tiré a los leones porteños y me salió bastante bien. Eso fue hace muchos años, pero sigo defendiéndome bien, más o menos. No lo hablo perfecto, lo hablaba mejor en aquella época cuando vivía en una burbuja castellana, pero sigo disfrutando de hablar muchos idiomas y me sirve mucho, ¿no? Porque los temas que trato, ¿no? Sobre los cuales escribo y las luchas que sigo y en las cuales estoy involucrado, son luchas internacionales. O sea, el culto a la juventud, el culto a la velocidad, son cultos globales, mundiales, que nos afectan a todos. Así que para mí hablar varios idiomas es muy útil también a nivel de carrera también, de promover estas ideas y de viajar por el mundo y hablar con la gente en su idioma, que obviamente hoy por hoy mucha gente habla inglés y lo habla bien, pero uno llega mejor al otro si le habla en su idioma. Así que... Y en Argentina particularmente no somos los que hablamos muy bien el español, o sea que a veces también la gramática española no solo alcanza para hablar el español en Argentina, pero vemos que tu vida, y esto coincidimos plenamente en esto de que hablar el idioma del otro en general, no solo en el tema gramático, sino hablar al otro es empatizar en su idioma y hasta en su idioma gestual. Pero vos hablas mucho de tus hijos, de la experiencia de tu familia. ¿Cómo fue armar, cómo llegaste siendo un viajero a elegir esa compañera de vida que te ayudó a armar una familia? Bueno, mi compañera de vida también es muy viajera y ella habla español, y así que fuimos armamos un equipo, ¿no? Un buen equipo, ¿no? Juntos. Y tengo que confesarlo, ¿no? Hubo, sobre todo en los primeros años de tener hijos, hubo conflictos, ¿no? Porque me tocaba a mí viajar más que a ella y eso es algo que
yo creo que muchas parejas pasan por esos desafíos, ¿no? De cómo hacer malabares con distintas presiones, distintos deseos, prioridades, etcétera. Así que nos costó al principio, ¿no? Pero con el tiempo fuimos elaborando, forjando una... Iba a usar la palabra tregua, pero eso no es... Eso implica que... No, forjamos una fórmula, digamos, una receta que nos ha servido bastante bien. Seguimos juntos y la verdad que ya hemos hablado un poco de mis hijos y de hecho les estoy hablando desde el dormitorio de mi hija, pero mis hijos ahora son adultos, o sea, no viven más en casa, están en sus universidades estudiando actualmente, así que en casa ahora estamos los dos, yo y mi mujer, estamos en el nido, ¿cómo se dice? El empty nest, ¿no? El nido vacío, ¿no? El nido vacío. Bueno, pero aparece el remariage, ¿no? Aparece el reencuentro con esa vida de jóvenes que, como decíamos, también en la vida de pareja está esto de vivir la época que te toca vivir y disfrutarla a tu manera, como decís vos. El planteo central ahí es empezar a pensar un poco en cómo hablas mucho de desenchufarnos, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poquito en el tema de la lentitud, del movimiento slow. Digo, esto de desenchufarnos, cuando en algunos momentos alguien decía, yo prefiero estar enchufado, pero me apago y me prendo, ¿no? Digo, esto de la vida, de desenchufarse, ¿cómo lo entendés? Yo creo que es un paso imprescindible y fundamental, ¿no? Desenchufarse y ahora estoy hablando en términos de tecnología, ¿no? De desenchufarse de la red, de las redes sociales, de internet, de los celulares, porque si estamos constantemente enchufados, estamos viviendo a un ritmo poco humano, ¿no? Estamos a la merced de los ritmos de los demás, del ritmo del ritmo tecnológico, y esto nos contagia con el virus de la prisa y nos cuesta vivir los momentos más humanos, ¿no? Los momentos más sencillos de la vida real, del mundo real. Y eso genera una paradoja, ¿no? En la cual tenemos la sensación de estar, o de ser muy productivos, de estar muy enchufados, muy conectados con todo lo que ocurre en el mundo. Y esto nos genera cierta, como una inyección de adrenalina, ¿no? Es mucha emoción, nos sentimos excitados y dinámicos, pero al mismo tiempo nos está faltando lo humano, ¿no? Esos momentos de tomar una copa de vino con tu pareja, ¿no? Sin distracciones, o dar una vuelta por el barrio con un amigo, o disfrutar una puesta del sol, esas cosas que le dan color, propósito, sentido, textura a la vida, ¿no? Esas cosas lentas, ahí está la palabra, ¿no? Por fin, ¿no? Que surge la palabra mágica. Y yo creo que siempre cuando la gente me pide consejos, ¿qué hago para reconectar con mi tortuga interior, para entrar en esta corriente de la lentitud, del movimiento slow? Un primer paso para casi todos nosotros es generar o crear una relación más sana con la tecnología. Y esto implica desenchufar lo más posible, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un iPhone, y me encanta, ¿no? Es un juguete, es una herramienta de productividad. No podría vivir sin mi iPhone, pero no lo uso constantemente, no lo uso siempre. O sea, tengo las notificaciones, por ejemplo, siempre apagadas. Y eso es un pequeño cambio, ajuste que uno puede hacer en su relación con los dispositivos, los gadgets, ¿no? Que genera un cambio muy grande, ¿no? Porque al apagar las notificaciones, eso cambia el chip. O sea, nadie me interrumpe porque no me llegan las notificaciones. Yo decido cuando quiero mirar el buzón de entrada o quiero ver lo que ocurre en Instagram. No estoy a la merced de los demás. Y es claro, incluso Carl, incluso decíamos que se nota
que hay gente que tiene las notificaciones en volumen altísimo y con un ringtone enloquecedor. O sea, es como es casi la alarma de incendio que se te prende cada vez que entra un mensaje, ¿no? Digo, además, ¿qué vínculo tenés con la notificación? ¿Qué importancia le das al otro cuando te manda un mensaje en sus tiempos y vos no disponés de los tuyos? Claro, sí, y sí, uno puede plantearlo así. Cuando vos le decís no a las cosas efímeras, rápidas, triviales de las redes sociales, por ejemplo, de las notificaciones, cuando le decís no a eso, lo que estás haciendo es que le estás diciendo un sí muy sonoro a las cosas que de verdad importan, ¿no? Esos momentos lindos, ¿no? Esos momentos de reflexión, momentos de descanso, de disfrute, de conexión profunda con el otro, ¿no? Así que es siempre un equilibrio, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Buscar los momentos oportunos y adecuados para estar conectado, ¿no? Y para usar y aprovechar la tecnología, que es una cosa maravillosa, ¿no? Lo sabemos todos, pero también para que no te abrume la tecnología, para que no te conviertas en esclavo de tu pantalla, de tu celular. De hecho, salió un informe hace poco sobre el impacto que tiene el celular en la vida de la gente, y descubrieron que cuando dos personas están en una conversación en el mundo real, ¿no? Y puede ser padre-hijo, una pareja, ¿no? Romántica, dos amigos, jefe, colega, lo que sea, ¿no? Dos personas. Si hay un celular visible, no hace falta que vibre o que se encienda o que suene. Simplemente, si hay un celular visible, esas dos personas mantienen la conversación en un nivel más superficial. O sea, la conexión es más superficial, es menos profunda. Claro. Así que otro hack o otra técnica, otra astucia, otro consejo, ¿no? Para entrar en esa corriente slow es la próxima vez que te encuentres en una tete-a-tete, ¿no? Una conversación, una charla con otra persona, que escondas el celular, que lo pongas en el bolsillo o debajo de un periódico o fuera de la vista. Y con ese pequeño cambio vas a generar un beneficio enorme, ¿no? En el acto. Así que con mucha frecuencia el proceso de ralentizar, de desacelerar, de reconectar con la tortuga interior implica pequeños cambios, pequeños pasos. No hace falta que cambies tu vida de la noche a la mañana enteramente y completamente. A menudo se trata de pequeños ajustes. Sí, yo creo, por ejemplo, bueno, también dedicándome un poco a las redes sociales, todos los meses hay actualizaciones, el WhatsApp, ahora personalmente lo escucho siempre en por dos, no puedo escucharlo en por uno como es una conversación normal, y creo que la tecnología nos va llevando a esta aceleración o a sentirnos ansiosos o incómodos de no estar al pendiente, actualizados, saber todo lo que está sucediendo. Y ahí me pregunto, y te pregunto también, ¿considerás que el sistema también nos va a permitir desacelerar o continuamente nos está llevando a actualizarnos, a apurar nuestros tiempos también en el trabajo? ¿Será posible que entre todos nos unamos y lo podamos combatir? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta hay que matizarla la respuesta, ¿no? Porque creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por un lado, hay un sistema, y ¿cómo llamarlo? ¿Cómo nombrarlo? Un sistema hiperconsumista, claro, hipercapitalista, que es un sistema en el fondo tóxico, ¿no? Es venenoso para el ser humano y para el planeta. Ya lo sabemos todo. Se ve, estamos pagando un precio enorme, ¿no? En términos de injusticia económica y social, cambio climático, problemas de ambientales, etc. Es un sistema que no sirve más. Y yo creo que si miramos un poco el panorama más amplio, ¿no? El horizonte más lejano, estamos estamos, a mi juicio, entrando en la última etapa de este sistema, ¿no? Y algo tiene que cambiar. Debería haber cambiado hace 13, 15 años con la crisis financiera,
Pero no, al final no, seguimos por el mismo rumbo, el mismo camino. Pero falta y toca y nos espera, seguro, un cambio tectónico, ¿no? De sistema. Eso es el primer punto. El segundo punto es que, mientras tanto, antes de que llegue ese momento de cambio sísmico, obviamente tenemos que lidiar con lo que tenemos por delante. Así que yo creo que dentro del sistema podemos hacer muchas cosas para desacelerar, sin ninguna duda. Tanto en el trabajo como en la vida privada, hay muchas cosas que todos podemos hacer para recuperar ese ritmo más humano, ese ritmo más suave, más lento. Y en el largo plazo, el efecto secundario de esa ola de personas individuales reconectando con la tortuga interior es que empujará aún más ese cambio más tectónico, más global de cambios de sistema. Así que las dos cosas van de la mano, son como dos caras de la misma medalla. Ahí lo de la tortuga, ¿no? Me lleva a pensar, yo definirme como tortuga, hoy tiene una mala prensa, ¿no? Digamos, hoy si queremos insultar a alguien, por ahí le decimos, no seas lento. Digo, hay como todo un mensaje, un metamensaje atrás de lo lento, que creo que las redes, cómplices del hipercapitalismo, están haciendo, pero digo, hoy autodefinirme como una tortuga es como que me queda pesado, ¿o no? Sí, yo creo, obviamente en un mundo adicto a la velocidad, donde reina el culto a la velocidad, existe un tabú muy fuerte y muy arraigado contra la lentitud. O sea, lento, como decís vos, es sinónimo de muchas cosas negativas, es sinónimo de aburrimiento, de improductividad, de estupidez, de torpeza, de infelicidad. Y este tabú hace que aun cuando sentimos en los huesos que nos haría bien pisar el freno, cuando no morimos de las ganas de desacelerar, que no lo hagamos por miedo, por vergüenza, por culpa, por inercia, ¿no? Y este tabú sigue, sin ninguna duda, en la sociedad, pero a mi ver, tiene menos fuerza, tiene menos vigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento slow ha cobrado tanta fuerza en los últimos años que hace 10 años hubiera sido impensable que alguien hable bien de la lentitud en muchos foros, ¿no? Pero hoy por hoy se ve cada vez más. Por ejemplo, justo antes de la pandemia, la revista The Economist sacó un informe sobre el ritmo en el mundo laboral, en el trabajo. Y The Economist llegó a una conclusión que es un perfecto resumen del credo slow, de la filosofía de la lentitud. Los dos últimos renglones o las dos últimas líneas del informe decían algo así como: olvídate de la aceleración frenética, dominar el reloj del business va sobre saber elegir cuándo ser rápido, que es la parte que todos sabemos, pero también cuándo ser lento. Cuándo ser rápido y cuándo ser lento. Cuándo estar enchufado y cuándo estar desenchufado. Cuándo estar en modo on, cuándo estar en modo off, ¿no? Y es precisamente cuando dominamos ese baile, ¿no? Esa danza, ¿no? De saber cuándo elegir la velocidad, lo rápido y cuándo pasar a lentitud. Cuándo estar en modo liebre y cuándo estar en modo tortuga. Cuando llegas a dominar ese cambio de marchas, es cuando nacen la música y la magia en todo, en la cama, en la cocina, en el trabajo. Y ojo, fíjate que esto es de Economist diciéndonos que la lentitud es algo positivo, ¿no? Que es buena la lentitud. No es ninguna mensual budista o semanal de acupuntura. Es la Biblia de la gente más emprendedora, la más ambiciosa, más exitosa del mundo, llegando a la misma conclusión que la mía, que es que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Y eso es simplemente un ejemplo del cambio de discurso, ¿no? En la cultura, que la lentitud es cada vez más aceptable, ¿no? No hemos llegado a un mundo en el cual la lentitud tenga el mismo estatus que la rapidez, pero vamos hacia eso. Ahí tocaste 2 o 3 temas y voy a referir a
amigo que tenemos muy conocido a nivel mundial, pero es muy amigo de la casa, del programa, que es Juan Carlos Pallarol, que es un orfebre muy conocido de la Argentina. Y ayer, hablando de vos, porque te conocemos y porque sabemos de él, me decía una reflexión que yo quiero citar en este momento, ¿no? Y decía, cómo la música, cómo la escultura, cómo la taza, me citó al final, la música se hace con notas, pero también con sonidos. La escultura se hace con relieves, pero también con huecos. La taza, cuando está llena, no sirve como tal. Hace falta que esté vacía para que la taza sea útil, me dijo el maestro Pallarol. Y yo te digo en esto, ¿no? ¿Cómo detectar el punto donde aplicar la liebre y la tortuga? Yo creo que es algo muy personal y muy interno. Cada uno de nosotros tenemos un metrónomo interno personal, ¿no? Así que lo que puede ser muy rápido para mí, para vos puede parecer muy lento, ¿no? Así que yo creo que hay que mirar hacia adentro para identificar ese punto miel donde has elegido la velocidad adecuada, el ritmo justo. Y una señal de que has llegado a eso es que te olvidas del reloj, ¿no? Entras en ese estado de flow, ¿no? De flujo, ¿no? Estás tan presente que ni te das cuenta del tiempo, ¿no? Porque cuando estás como muy agitado y estresado y en modo hiper acelerado, estás pensando estás contando los minutos, estás con un ojo puesto en el reloj, pensando, ay, tengo que correr. Cuando entras en ese modo tan dulce y tan mágico y tan productivo, es cuando te olvidas del reloj. Otra señal, otro indicio de que has pasado por un momento o has hecho algo a la velocidad adecuada, es que después conservas recuerdos de ese momento, ¿no? Porque eso es algo que también sacrificamos en el altar de la prisa, es el recuerdo. No nos olvidamos, no nos recordamos de nada cuando todo pasa a un ritmo vertiginoso, ¿no? No se te pega nada. Y yo creo que mucha gente tiene esa sensación que llegamos a final de mes o a final de año y estamos en la cama con la cabeza en la almohada y miramos hacia atrás y nos decimos, wow, ¿eso fue el 2021 o eso fue marzo o eso fue No me acuerdo de nada, no me acuerdo de lo que comí ayer. Terminamos una serie en Netflix hace 2 días y no me acuerdo cómo terminó. Es como que nadie se te pega, ¿no? Y eso es algo que recuperamos cuando llegamos a ese punto miel, punto slow, digamos. Es que las cosas quedan en tu recuerdo. Así que esos son 2 indicios, ¿no? De olvidarte del reloj y recordarte de lo que has hecho. Eso es una buena indicación de que has tocado o has encontrado el tempo justo, como dicen los músicos, ¿no? Para usar otra metáfora musical. El tempo justo, el tiempo justo. Bien, y ahí, bueno, vamos a ir entrando ahora en el otro de los temas que tomamos como referencia el libro Elogio a la experiencia, y también hablando un poco de desconectarnos. Si nos adaptamos a este movimiento slow, buscamos también desconectarnos un poco de lo que pase alrededor nuestro, sobre todo con la tecnología, como decíamos recién, pero tomando el tema de la experiencia, ¿existe un miedo a la vejez que nos lleva y que lleva también a las personas a cada vez cumplir más años, seguir desconectándose, abstrayéndose mucho más de lo que está pasando a su alrededor? Sí, a mi juicio vivimos en un mundo marinado en el culto a la juventud, ¿no? Un mundo donde joven es igual a mejor, donde envejecer se ve como una maldición o un fracaso, donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes, desde el trabajo hasta el dormitorio. Fíjense ustedes que Mark Zuckerberg, ¿no?, de Facebook, dijo una vez a una audiencia que los jóvenes son simplemente más inteligentes, y el mundo lo aceptó, porque es así, ¿no? Ni lo desafiamos, ¿no? Ese culto a la juventud.
Y esto nos hace mal, ¿no? El culto a la juventud nos hace mal a todos, tanto a los jóvenes como a los viejos, ¿no? Y de muchas maneras, porque la sola idea de envejecer nos provoca miedo, vergüenza, culpa, asco y mucha negación también. Sí, por ejemplo, si en el motor de búsqueda de Google escribís "yo miento sobre", la respuesta que más aparece en el tope de la lista no es mi peso o mi altura o mi sueldo, ni siquiera es cuánto porno veo, aunque eso debería estar en el top 5, ¿no? Las palabras que aparecen en el tope de la lista son mi edad. El culto a la juventud nos hace sentir tan mal por envejecer que mentimos sobre nuestra edad, mentimos en Tinder, mentimos en el trabajo, a nuestros seres queridos y incluso mentimos a nosotros mismos, ¿no? Como es el caso de una amiga mía que recientemente celebró su cumpleaños número 39 por cuarta vez. Así que estamos en una situación tan loca, ¿no? Tan sin lógica, ¿no? Porque el culto a la juventud nos dice que envejecer, que a partir de, no sé, los 30 años, 35, es todo cuesta abajo, ¿no? La segunda mitad de la vida es un horror de demencia, de depresión, de soledad, etc. Pero eso es mentira, eso es mentira. De hecho, estamos en la época más positiva para envejecer en la historia humana. Nunca ha sido un momento mejor, más propicio para envejecer. Y obviamente cuando envejecemos, algunas cosas perdemos, ¿no? En el camino, eso está claro. Pero muchas cosas permanecen iguales. Y para mí la gran sorpresa, porque yo también era muy edadista. Yo también era muy miembro del culto a la juventud antes de escribir mi libro, Elogio de la Experiencia, que muchas, bueno, sí, que hay otra historia que contar, que muchas cosas incluso mejoran con los años. Y esto significa que llegó la hora de sepultar el culto a la juventud y de reemplazarlo con una narrativa sobre el envejecimiento mucho más matizada, más realista y más optimista, ¿no? Mucho más optimista. Bueno, es muy bueno lo que estás planteando, pero vinculás mucho en general tu vida con la cama, con el sexo, con la porno, con esto. Ahí hay una vida en el hombre y en la mujer marcadas casi cronológicamente con una potencialidad sexual distinta que amengua en el tiempo. Dijo el inventor del Viagra, por ejemplo, dijo que él sintió que había podido renacer un hombre en él, ¿no? Entonces digo, ¿cómo incide esto de la sexualidad y cómo lo podemos vincular con el tema anterior si no le damos la tranquilidad al momento activo que tenemos en lo sexual? ¿Cómo podemos disfrutar de la sexualidad para atrás? Es para adelante, digamos, para atrás en la edad. Y el otro punto es decir, ¿el hombre y la mujer les cuesta asumir ese cambio a través del tiempo? ¿Es mayor o menor la incidencia? Son varias preguntas, ¿no? Bueno, por eso arranquemos con el sexo. Siempre un buen punto de partida, ¿no es cierto? Bueno, volvemos un poco al tema de la lentitud. Yo creo que el virus de la prisa lo terminó contagiando todo, incluso el sexo. Así que llegamos al sexo, sobre todo en los primeros años, ¿no? Con una ansiedad, ¿no? Con mucha rapidez. De hecho, hay una revista que salió durante la pandemia, ¿no? Que llevaba en la portada un titular que decía cómo provocar un orgasmo femenino en 30 segundos. Incluso es como en la cama, como preparados, listos ya. Si seguimos por este camino, pronto el sexo será un deporte olímpico. Y esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Obviamente hay momentos para disfrutar de echar un polvo rápido, como dicen los españoles, ¿no? De tener un sexo rápido tiene su encanto, pero también hay otro tipo de sexo, un sexo más lento, ¿no? Más suave, con uno tú tomas tu tiempo, ¿no? Y eso es algo que creo que
en nuestros años de juventud nos cuesta aprender. Es algo con el tiempo que la gente suele ir aprendiendo, ¿no? Que la lentitud en la cama proporciona mayores niveles de placer, sobre todo, hay que decirlo, para la mujer, ¿no? Que en general necesita más tiempo para ir calentándose, obviamente, ¿no? Pero eso es algo que capaz puede ser casi un efecto secundario feliz del envejecimiento, ¿no? Porque una de las cosas que cambia con los años es que vamos desacelerando físicamente, ¿no? Tenemos la misma, en general, ¿no? No tenemos la misma energía y somos un poco más lentos físicamente. Y eso, si llegamos a esa época de la vida con una visión sumamente negativa de la lentitud, eso nos va a provocar una angustia, una tristeza enorme, ¿no? Pero si llegamos a esa época con una visión positiva de la lentitud, podemos abrazar esa desaceleración física y abrazarla y usarla en la cama para tener mejor sexo. Y eso fue, entre muchas cosas que me sorprendieron durante el proceso de investigación para el libro, yo también tenía ese prejuicio que pasando cierta edad, bueno, el sexo desapareció, la gente no tenía más interés, pero eso no, puede ser de ninguna manera, para evitar una palabra fea. Y en mis investigaciones hablé con mucha gente de como 60, 78, y esa excitación, ¿no? Romántica, también física, el placer, la sensualidad, eso es algo que nos puede acompañar hasta la tumba, si llegamos a esa época de la vida con la mente abierta y no con la mente cerrada por los prejuicios del culto de la juventud. Así que eso fue para mí una de las grandes sorpresas positivas, ¿no? De mis investigaciones, de que no voy a tener que tirar la toalla llegando a tal edad. O sea, dependerá de mí o de mi pareja, etcétera, y como lo que decidamos, ¿no? En ese momento. Sí. Bueno, ¿pero tenés algo? Porque si no, para seguir cerrando este tema, primero que me dan una muy buena noticia, yo tengo 64 años, los vivo como puedo y como quiero, pero esa parte, ¿no? De cómo abordar no solo ya la sexualidad, sino cómo abordar la vida misma en diferentes etapas de esta maduración. Tenemos una cantante argentina, Mercedes Sosa, que hablaba mucho de cambia, todo cambia, hoy al amor no lo reflejo como ayer, y decíamos, bueno, ¿cómo vivir esa transformación inexorable? Porque de última, el reloj lo podemos olvidar, pero el almanaque pasa, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es esta? ¿Cómo es, más allá de ir en contra del mal, que es ver qué hacemos con el culto de la juventud, cómo podemos ir a favor del bien, que es venerar el envejecimiento? Yo creo que tenemos que ver el envejecimiento o la vida en general, de otra manera, desde otra óptica. Una metáfora que a mí me funciona muy bien y que me parece muy útil es de ver la vida casi como si fuese un videojuego, ¿no? Y en los videojuegos pasamos de nivel a nivel. O sea, empezás en el nivel 1, pasás a 2, 3. Así que, y es algo, eso de pasar de un nivel a otro es un logro, es un triunfo, es algo positivo. Y yo, por ejemplo, tengo 54 años. Eso significa que estoy en el nivel 54. Estoy disfrutando a tope de este nivel, recogiendo tesoro, espada, lo que sea, ¿no? Y pensando en llegar como un triunfo al nivel 55, pensando en qué me espera, qué aventuras me esperan en el nivel 55 y 56, 57, 60. ¿Cómo será mi personaje, mi vida, mi aventura en el nivel 59, por ejemplo? Y pensar con esa óptica, ¿no? Con esa perspectiva, en lugar de tragarte la metáfora dominante del culto a la juventud, que es que, bueno, vas subiendo, llegas a 35 y de ahí es como, te lo perdes todo y vas... no hay niveles de simplemente puro declive. Así que yo creo que un punto de partida para todos es adoptar otra óptica, ¿no? Usar otras metáforas, ver la vida como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y para mí,
que no juego a videojuegos, pero me sirve mucho la metáfora de ver la vida como una aventura, ¿no? Con niveles, y cada nivel va subiendo, no bajando. Sí, sí, y ahí creo también que hay que derribar muchos estereotipos, muchos paradigmas, que también los jóvenes sufrimos de este culto a la juventud que hay, porque también se pide recién recibido 5 años de experiencia, o cargamos con estas crisis, por ahí la crisis de los 30, que te replanteas que no lograste todo lo que te pensabas o que la sociedad te imponía hasta esa edad. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años que te pueda estar escuchando y que también se está preparando para ir envejeciendo, ir disfrutando del camino y del recorrido? Sí. ¿Sabe lo que pasa? Para mí, los consejos que le doy a la gente de 50 años para arriba son los mismos que le doy a la gente de 50 años para abajo, ¿no? Porque esto de envejecer bien es lo mismo que vivir bien. O sea, para vivir una vida sana, plena, con sentido y productiva, etcétera, son los mismos pasos, o sea, los mismos consejos. Y entonces, si me decís, ¿qué le diría a alguien de 20 años? De entrada le diría, no te preocupes, te queda mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que es uno de los efectos más venenosos del culto de la juventud, es que cuando le decís a la gente o le convences a la gente de que a los 30 o 35 es como game over, ¿no? Ya terminó tu vida. Eso genera una prisa enorme en esos años de entre 20 y 30, porque te decís, bueno, si solo me quedan 15 años, tengo que correr, tengo que hacerlo todo ya, tengo que encontrar la pareja ideal para mí, la carrera de ensueño, tengo que viajar por todo el mundo. Es como que, y eso, y volvemos al tema del culto a la velocidad, ¿no? Eso genera aún más angustia, aún más ansiedad en los jóvenes. Entonces le diría a esa gente de 20 años, tranquilízate, ¿no? Tranquilo, te queda años, te quedan décadas, ¿no? De tiempo. Así que toma tu tiempo y hacer las cosas a tu ritmo, ¿no? A tu velocidad, a tu antojo. Y en lugar de correr por la vida y acelerarla, que la vivas, ¿no? Eso sería un consejo número 1. Un segundo consejo sería, y esto también es un consejo para todos, ¿no? Es mezclar con gente de otras generaciones. Esto es algo que existía durante toda la historia humana, ¿no? Pero cuando llegamos a la época moderna, nos encerramos casi en burbujas de coetáneos, ¿no? En la vida moderna, normal, tenemos muy poco contacto con gente de otra edad de nosotros. Y eso permite o hace que los mitos, los estereotipos florezcan. Entonces, una buena solución, una buena manera de acabar con esos estereotipos es conocer a esa gente que está siendo estereotipada, ¿no? Es la mejor manera de destrozar los estereotipos. Así que yo le diría a alguien de 20 años que haga un esfuerzo para ampliar y abrir su círculo social, para tener amigos, conocidos de 40 años, 60, 80 años, que te dará una perspectiva mucho más amplia, mucho más positiva de lo que es una vida, una trayectoria humana de muchos años y muchas décadas. Y te quitará esa carga, aún más esa carga, esa presión que llevan muchos jóvenes en los hombros. Qué loco que la ciencia esté trabajando para estirar la vida y que nadie se esté ocupando de ver qué hacer con la vida, porque es muy normal que después de jubilados, si ponemos 65 años de edad teórica que dice la ley, por lo menos en nuestra cultura, que te jubilás, te quedan 20, 30 años para hacer cosas que no tenías ni siquiera planificadas. Qué loco, ¿no? Entonces digo, esto de vivir ahí, eso, gracias por el gesto, digo, esto me da pie para hablar de qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos y entrar a tu último libro, el último en esta charla que tenemos para charlar de bajo presión, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Uy, ¿qué pasa con los niños? Bueno, hemos transmitido el virus de la prisa a la próxima generación.
y viven en como un vorágine, ¿no? de velocidad, de distracción, de sobreestimulación, de presión académica, de pruebas, de exámenes. Es como que para muchos chicos, hoy por hoy, la niñez pasó a ser una carrera hacia la perfección y están pagando un precio muy alto, ¿no? Si vemos el aumento, los indicios de trastornos psicológicos, problemas físicos, estrés, anorexia, todas esas cosas, es saldo de una niñez, ¿cuál es la palabra? Una niñez hiper competitiva, hiper rápida, hiper estresada, porque los chicos necesitan lentitud, la necesitan quizás aún más que los adultos, ¿no? Porque es precisamente en esos momentos no estructurados, momentos de jugar libremente, incluso de aburrirse, ¿no? Le tenemos tanto miedo al aburrimiento en estos días, pero durante toda la historia de la humanidad, cuando un chico le decía a su padre, mamá o papá, me aburro, era el problema del chico. Tu mamá te decía, bueno, vete a jugar o a un amigo, o te decían esa frase de todos los tiempos, usa la imaginación. ¿Qué pasa hoy cuando un chico le dice que se aburre a su padre? Bueno, el padre se dice, ay, no, estoy fracasando como mamá, como papá. ¿Dónde está el iPad? A lo mejor necesitamos otra actividad extracurricular en la agenda. No, al contrario, lo que necesitan o lo que tienen que hacer en ese momento es parar, ralentizar y dejar que florezca el aburrimiento, porque es así que haces que vuela la imaginación, ¿no? Es en esos momentos lentos que los chicos aprenden a llevarse bien con los demás, a usar su imaginación, a pensar creativamente, a gestionar sus emociones. La lentitud, esos momentos lentos son casi como la piedra angular del desarrollo infantil de los chicos y lo hemos tirado por el borde. Y el movimiento de educación lenta, parentalidad lenta, chicos lentos, familias, todo como ese conjunto es un rechazo de ese enfoque tan acelerado y hipercompetitivo con respecto a la niñez. Es como recuperar, reivindicar la lentitud para los chicos. Y es un movimiento que ya venía creciendo bastante antes de la pandemia, pero ha pegado un salto impresionante durante la pandemia, porque para mí la pandemia ha sido, bueno, obviamente ha sido una pesadilla para todos. No soy fan de la pandemia de ninguna manera, pero creo que hay un lado positivo, ¿no? Que la pandemia fue casi como que impuso un gran taller de lentitud mundial, ¿no es cierto? ¿No? Nos obligó a pisar el freno, a parar, y al principio a mucha gente le costó bastante, ¿no? Sufrieron de síndrome, de síntomas de abstinencia, porque faltaba la velocidad, la distracción, la prisa, etc. Pero con el tiempo mucha gente se ha ido como acomodando, ¿no? Con esa lentitud. Y durante la pandemia mucha gente sí reconectó con su tortuga interior, empezaron a cocinar, hornear pan, a jugar juegos más sencillos, ¿no? A salir a caminar por el barrio con la familia, pasar más tiempo escuchando y charlando con sus seres queridos y descansando. Mucha gente empezó a dormir más, descansar más. Y es interesante que una cosa que perdemos, ¿no? En una vida hiperacelerada es la reflexión. Y mucha gente reflexionó bastante durante la pandemia y mucha gente se dio cuenta de que la vida que estaba llevando antes no era la vida adecuada para ellos, ¿no? Entonces ahora están saliendo de la pandemia haciendo cambios enormes en sus vidas, ¿no? Dejando un trabajo, terminando una relación romántica, yéndose de la ciudad al campo, del campo a la ciudad. Eso porque la gente por fin tuvo la oportunidad de desacelerar y reflexionar. Y eso, volviendo al tema de los niños, yo creo que para muchas familias ha sido también un momento de rebotear, de resetear un poco
la familia, ¿no? Y están saliendo ahora de la pandemia con menos actividades extracurriculares, menos tiempo de pantalla, más tiempo en familia, simplemente disfrutando de la compañía del otro, haciendo cosas sencillas, haciendo cosas lentas juntos. Así que yo creo que obviamente muy negativa la pandemia, pero hay que rescatar algo y yo creo que mucha gente ha rescatado y reivindicado la identidad para sí mismo, pero también para sus hijos, para la vida de familia. Carl, nosotros en este momento te contamos algo. Nosotros ya tenemos nuestro primer libro impreso, que desde este espacio fue definir durante 100 programas, definimos lo que es el desarrollo, y fue una historia de emprendedores. Está ya por salir al mercado nuestro segundo libro con el programa 200, donde hablamos de lo que era el compromiso, y fuimos a través de quienes nos acompañaron definiendo qué era el compromiso. Y ahora estamos en el programa número 17 de lo que llamamos el círculo del crecimiento, y nos parece que este es el momento donde nosotros le decimos al invitado: hacé tu resumen. ¿Qué pensás, Carl Honoré, el inventor de la cultura del movimiento Slow? ¿Qué pensás que es el crecimiento, Vero? Este momento es presentado por nuestros amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo, calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. 25 de mayo 1040 Córdoba, teléfono 0351-425-8609. Maestro de la vida, maestro del pensamiento. ¿Qué es el crecimiento para usted? ¿Qué significa para mí el crecimiento? Es la pregunta, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? ¿Así es? Sí. Sí. Para mí el crecimiento es, para mí es muy sencillo, es vivir, ¿no? Es la vida es crecimiento, es avanzar, es cambiar, es mejorar, es llegar a la esencia, ¿no? El núcleo, es llegar a lo más importante de la cosa, de la vida, del mundo. Y para mí la única manera de llegar a ese punto, esa esencia de uno mismo, es crecer. El contrario de crecer es estancarse o incluso decrecer, o encogerse. Y me parece que eso es un atajo que te lleva a la muerte, ¿no? Para mí, crecer y vivir van de la mano, son dos palabras para decir la misma cosa en el fondo. Qué lindo que estuvo todo esto, amigo. La verdad, nos hiciste la vida muy, muy, muy simple, un formato de programa muy especial. Lo quisimos hacer íntimo porque... Y un honor haberte entrevistado estos minutos, compartir estos momentos, estas reflexiones. Claro, porque nos dijiste tantas cosas, y yo quiero cerrar con esto de animémonos primero dijiste que una familia es un equipo, algo maravilloso para escuchar. Dijiste que la solución es mirándose hacia adentro. Dijiste algo que para mí es maravilloso, Carl Honoré. Dijiste el final del hipercapitalismo, porque una sola tendencia en el mundo nunca fue buena, y ahora tenemos un hipercapitalismo. Hablaste de salvar el mundo, querido, lo estás salvando, y te agradecemos mucho por esa última palabra que pusiste, que fue lo que dijiste para mí, lo más grande y lo que más valoramos de vos, por tu lucha. Gracias, querido Carl. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer charlar con ustedes, y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo otra vez, pero presencial, ¿no? Sin pantalla, sin Zoom, pero los tres en una sala juntos. Muchísimas gracias, seguramente eso va a ser, porque por eso se llama nuestro programa, así que le agradecemos a todo el equipo. Le agradecemos a todo el equipo de NC Producciones que hizo esto posible, este íntimo, por supuesto también a Oscar por el cuadro que nos está acompañando. Oscar Pautazo, claro que sí. Sí, muchas gracias también a Loba Boutique que me viste como cada semana. Y a Aragón y a todos los que nos acompañan, gracias. Y nos encontramos la próxima. Nos vamos llenos, nos vamos plenos. Esto realmente a mí le agregó valor a mi vida. Sí, por supuesto, y esperamos que a la de todos ustedes también. Y que nos encontremos en este espacio. En Agregándole Valor a la Vida en la próxima semana. ¿Agregándole qué? Valor a la vida. Ay, chao, Carl. Gracias, querido, gracias. Muchas gracias. Ya pasó.
ya lo vivimos. Agregándole valor a la vida es el espacio donde se muestra que un trampolín no es lo mismo que un sofá. Agregándole valor a la vida. Tercera temporada.